En el almuerzo de aniversario de mis padres, mi hermano me exigió que le diera mi cabaña en la montaña, ya pagada, porque tu vida está vacía de todos modos. Cuando le dije que no, rompió mi teléfono y papá espetó: siempre has sido egoísta. Salí tranquilamente, llamé a mi abogado y le dije: trae los documentos. Ahora pueden verlo. 30 minutos después, el cartel sobre la puerta decía Summit. Era de tablón de cedro con letras talladas y un acabado de nogal oscuro. Lo había mezclado yo mismo en la caja de mi camioneta 14 meses atrás. Lo clavé un sábado por la tarde de diciembre. Ese mismo día hice el último pago de la hipoteca de una cabaña que compré con 9 años de horas extras, y cada fin de semana que no pasé haciendo algo que otra persona quería que hiciera. El buzón estaba al pie de los escalones del porche. Dentro había 3 artículos: una factura de gas, un folleto de entrega de leña y una tarjeta de presentación blanca que nunca había visto antes. En el reverso decía Mountain Valley Realty, con una letra que no era la mía. La valoración era de $289.000, número de evaluación 12.426. 12 días atrás, me quedé un largo momento en el buzón, con la tarjeta en una mano y la factura de gas en la otra, leyendo el reverso 3 veces. Una valoración formal significaba que alguien había presentado una solicitud escrita a un tasador profesional, no era una estimación casual, ni un número que alguien hubiera mencionado en una mesa durante una cena. Un informe presentado, enviado por correo electrónico a algún lugar. Yo no lo había solicitado. No había hablado con un agente inmobiliario desde el cierre, 14 meses antes. Mi nombre estaba en la escritura. Mi camioneta era el único vehículo en el camino de grava. Nadie me había llamado y nadie me había preguntado. Regresé al porche y me senté en la silla de camping que mantenía inclinada hacia la línea de árboles. El aire de enero era frío e inmóvil, del tipo que se asienta en las zonas montañosas a fines del invierno y no se mueve hasta marzo. La tarjeta estaba boca abajo en el brazo de la silla. Había una satisfacción al sentarse en ese porche que no había explicado a nadie. No porque fuera algo privado, sino porque no había nadie en esta cabaña a quien necesitar explicaciones. Pescar solo aquí, encender la chimenea y la estufa de leña los viernes por la noche, cenar en el sofá sin tener que adaptarme al horario de nadie más. Había construido en esta montaña el tipo de vida que encajaba exactamente como yo quería. Y la había comprado yo mismo, a lo largo de 9 años de dobles turnos, de días festivos y del tipo de disciplina acumulada que surge cuando dejas de gastar dinero en cosas que no te importan. La tarjeta de presentación fue la primera señal de que alguien había estado calculando el valor de algo que no les correspondía calcular. Aquí es donde esas historias se cuentan hasta el final. Me había estado apartando de mi familia durante aproximadamente 2 años. Sin confrontaciones, sin anuncios, simplemente con una presencia gradualmente menor de mí en su dirección. Menos a menudo en las cenas dominicales, llamadas telefónicas más cortas, más razones para no hacer el viaje de 2 horas los fines de semana. El cambio había comenzado en Acción de Gracias, cuando Gavin hizo su comentario en la mesa de la cena, frente a 9 personas. Había estado hablando de un amigo que había hecho algo ambicioso con su carrera. Y luego se volvió hacia mí y dijo: mecánico diésel en la autoridad de tránsito, ese es un trabajo que uno toma cuando las mejores opciones ya se han cerrado para ti. Lo dijo como una observación, como si hubiera estado en su mente el tiempo suficiente como para que dejara de sonarle hiriente. Miré a Cla, estaba en la cabecera de la mesa. Cla cogió los panecillos. Me eché hacia atrás de mi silla y me fui antes del postre, y no volví un domingo después de eso. Esa fue la línea que había trazado en mi propia cabeza. La que no le había contado a nadie, porque explicarla habría requerido una conversación que no quería tener. Gavin era Gavin. Cla siempre había sido Cla. Explicarles por qué su comportamiento era un problema habría sido una versión más larga y agotadora del mismo problema. Pero Jan había llamado en enero por el aniversario. 35 años con una reserva en el Rieline Grill, un comedor privado. La familia extendida había sido invitada de diferentes condados, tías, primos y el hermano de Cla de Harlem. Quería saber si yo iría. Le dije que sí porque la verdadera respuesta era demasiado larga para explicarla por teléfono, y Jan no había hecho nada malo ella misma.
Haberme detenido hace 3 años habría sido la decisión correcta después de la primera vez que Gavin hizo un comentario así en la mesa y Cla no dijo nada. Lo sé ahora. Sin embargo, uno sigue apareciendo porque estas son las personas que estuvieron allí desde el principio, porque los aniversarios tienen un peso difícil de explicar, y porque decirle que no a Jan se sentía como castigarla por algo que no era su culpa. Me dije a mí mismo que serían 2 horas, sentarme, comer e irme. Me equivoqué en la parte de irme. El sábado por la mañana, desde el porche de la cabaña, llamé a Mountain Valley Realty. La señorita Tras respondió al tercer timbrazo. Le dije mi nombre, la dirección de la propiedad y que había encontrado su tarjeta de presentación en mi buzón. Una breve pausa. Un señor Clackesler contactó a nuestra oficina y solicitó la valoración. El informe fue enviado por correo electrónico a la dirección que él proporcionó. Mi padre había encargado una tasación de mi propiedad sin llamarme, sin mencionarlo en Navidad, 3 semanas antes de la fecha de evaluación, sin una sola palabra en ninguna conversación en las 2 semanas desde que se presentó el informe. Había localizado a un agente inmobiliario, había presentado una solicitud formal por escrito, había recibido la valoración de mi cabaña y había estado sentado sobre ese número durante 12 días, mientras planeaba un almuerzo de aniversario donde, aparentemente, yo iba a entregar la propiedad. Le di las gracias a la señorita Tras y me senté con la tarjeta en el brazo de la silla por un largo momento. Hay cosas que uno entiende de inmediato y cosas que tardan un momento en asentarse correctamente. Lo que se asentó en mí al minuto siguiente no fue que mi padre hubiera hecho algo agresivo, sino que había hecho algo deliberado. No me había llamado para decir, Gavin está en problemas. Necesitamos hablar sobre la cabaña. Me había evitado por completo. Había encargado una tasación formal, había obtenido el número y no había dicho nada. Tenía esa valoración en la mano antes de sentarse frente a mí en la cena de Navidad y hablar sobre el clima, sobre el viaje y sobre cómo le iba a Ascher en la escuela. Me había mirado a la cara durante toda una tarde, sabiendo exactamente cuánto valía mi propiedad y lo que pretendía hacer al respecto. La tarjeta del agente inmobiliario había estado en mi buzón durante 10 días, mientras él esperaba que llegara el almuerzo de aniversario y el momento adecuado para hacer la exigencia frente a testigos. Entré, preparé café y me senté en la mesa de la cocina durante unos 10 minutos. Luego llamé a Kerr y le dije que necesitaba que elaborara una cifra, 6 años de pagos voluntarios que había estado haciendo en nombre de mi familia. Cada uno de ellos, cada categoría, cada año, todo documentado y organizado. El martes estaba debajo de un autobús en el garaje de tránsito con Dex. Era un modelo 2019 con un inyector de combustible defectuoso que había estado arrastrándose por su ruta desde el jueves, el tipo de trabajo prevenible que termina en el horario de emergencia. Ambos estábamos tumbados en las plataformas con ruedas, trabajando en el frío de febrero que habita en los suelos de hormigón y se mueve hacia arriba, con las luces fluorescentes tumbando sobre el tren de rodaje. Las herramientas estaban dispuestas en el orden en que las necesitas, cuando no puedes extender la mano fácilmente para buscar algo que olvidaste. A los 45 minutos, Dex dijo sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, Rita le dijo a alguien, ¿le vas a dar tu cabaña a Gavin? La llave se detuvo. ¿Qué dijo exactamente ella? Dex dejó su llave sobre el pecho y se tomó su tiempo con la respuesta. Era cuidadoso con la información, de la misma manera que era cuidadoso con cualquier cosa que importara. No de una forma que pareciera lenta, sino de una forma que se sentía meditada. Se lo dijo a Carla en nóminas la semana pasada. Carla se lo pasó a Marcus en despacho. Marcus me lo comentó el lunes como si fuera una noticia vieja, como si supiera que yo ya lo sabía. Me preguntó si alguna vez había estado en tu cabaña, de la forma en que se pregunta sobre un lugar que acaba de cambiar de manos. ¿Cuánto tiempo lleva Gavin diciéndolo? 2 semanas al menos por su parte. La versión de Rita lleva una semana circulando, quizás más. Dex salió de debajo del autobús y se sentó en la plataforma. Me miró directamente, algo que no hacía cuando estaba a punto de decir algo fácil. Esa cabaña es lo único que te he visto sonreír cuando hablas de ello. No dejes que se la lleve. Salí arrastrándome, me puse de pie y caminé hacia la sala de descanso. Mi primo respondió al segundo timbrazo. Cla lo había llamado la semana anterior,
diciéndole que Silas estaba siendo generoso con la situación de la cabaña y que el almuerzo de aniversario era el momento adecuado para hacerlo oficial. El primo había dicho que eso era amable de mi parte, ya se lo había contado a su esposa. Me quedé en la sala de descanso y entendí lo que sería el sábado, no una conversación a la que me invitaban, sino una ceremonia que se me estaba preparando para completar. 15 personas conduciendo desde diferentes condados para presenciar una entrega que ya se había anunciado como hecha. Si me negaba públicamente, yo sería el hombre que arruinó el aniversario. Si me quedaba callado, me iría sin mi cabaña. Era una trampa perfecta. La habían construido cuidadosamente durante 2 semanas, contando la historia a todos los que estarían en la sala antes de que yo entrara en ella. Cuando volví a la bahía, Dex estaba de nuevo debajo del autobús. Me deslicé de nuevo. Te necesito el sábado, dije. Conduce por separado. Trae tu teléfono. Estaré en el estacionamiento, dijo. Me entregó la llave que yo había dejado antes, y terminamos el inyector de combustible. Esa fue toda la conversación. El miércoles por la tarde fui a la oficina de Kerr. Estaba en su escritorio cuando entré y no levantó la vista de inmediato. Estaba revisando algo, una pila de extractos impresos, cotejándolos con una columna de números escritos a mano en un bloc amarillo. Había pasado 4 días recopilando registros, mis propios extractos bancarios, mis cheques cancelados, las confirmaciones de pago de la escuela, el historial de facturación de la compañía de seguros. Puso el capuchón a su bolígrafo y me miró. Lo tengo todo. Requirió algo de investigación por el lado del seguro, pero todo está documentado. Deslizó el resumen de una página por el escritorio. Lo había organizado en 4 categorías con desgloses anuales y un total al final. La cifra del final era limpia y exacta. Quiero asegurarme de que estoy leyendo esto correctamente, dije. Estos son todos pagos que hice voluntariamente, sin pagarés, sin acuerdos, sin documentos de préstamo, nada. Todas transferencias voluntarias. Podrías haberte detenido en cualquier momento, y puedo parar ahora mismo esta noche si quieres. Cogió una segunda hoja. El aviso de cese va a cada destinatario, impuestos sobre la propiedad y seguro de hogar a tus padres, seguro de coche a tu hermano, aviso escolar directamente a Riemont. Todo por correo certificado. Deslizó el formulario de demanda civil. Si un teléfono se daña el sábado, esto lo tenemos listo el lunes. Miré los documentos extendidos sobre su escritorio. Luego volví a mirar el resumen de una página. Todo estaba en el escritorio entre nosotros, organizado en una sola página con 4 categorías y un total. Los impuestos sobre la propiedad habían comenzado 6 años antes, el primer año después de que clase jubilara. Él lo había llamado una brecha temporal, un año difícil, la pensión aún no estaba completamente establecida. Transferí la factura del impuesto del condado y no dije nada, porque era un año difícil y yo era su hijo. El segundo año, él no lo había mencionado, y yo tampoco. Para el tercer año, era simplemente algo que sucedía, la forma en que una obligación silenciosa se calcifica en permanencia cuando nadie la nombra o la cuestiona. El seguro del coche de Gavin había comenzado 6 años antes, cuando su póliza caducó y me llamó desde el estacionamiento de una gasolinera bajo la lluvia. Estaba entre trabajos y necesitaba pedir prestado el dinero para la renovación. En ese momento había entendido que pedir prestado era la palabra equivocada. Pero discutir sobre la palabra no iba a ayudar a la situación, y Gavin estaba atrasado en todo. La llamada tenía el sonido de una crisis genuina que hacía que la distinción entre pedir prestado y regalar fuera irrelevante. 3 años después de la primera llamada, nunca lo había vuelto a mencionar. Y yo tampoco. La matrícula de Ascher había surgido de una única conversación con Jan, de la escuela privada Riemont Academy. Ella había dicho que había una situación con la opción de la escuela pública, no había dado detalles, y yo no había insistido. Escribí el primer cheque 2 semanas después, porque Jan no pedía las cosas de forma casual. Ascher tenía 14 años y la situación en la escuela pública sonaba como algo real. El seguro de hogar, también por 6 años, igual que los impuestos. Kerr deslizó el resumen de una página por el escritorio. Impuestos sobre la propiedad, $28.800. Seguro de coche, $7.200.
Matrícula de Riemont, $13.000. Seguro de hogar, $9.600. Total, $58.600. Junto a ello estaba el aviso de cese, una página, lenguaje claro, efectivo de inmediato. El formulario de demanda civil por el teléfono con el monto en blanco porque el teléfono aún no había sido destruido, pero yo me había preparado para ello. Y la carta para la escuela de Ascher. Me quedé con el total por un momento. Aproximadamente el 14% de mis ingresos brutos anuales durante 6 años. Conducía una camioneta modelo 2018. La mayoría de los días llevaba el almuerzo de casa. La cabaña era lo único que había construido completamente para mí. Y me había llevado 9 años de horas extras acumuladas y disciplina lograrlo. El 14% de todo lo que ganaba silenciosamente se destinaba a la estabilidad de personas que nunca habían reconocido de dónde venía esa estabilidad. Mantente a menos de 30 minutos del Rie-Line Grill, le dije a Kerr el sábado por la tarde. Te llamaré cuando te necesite. Él dijo que liberaría su tarde. 3 días antes del aniversario, un miércoles, mientras yo estaba en el garaje, Gavin condujo hasta la cabaña. Mi primo me lo contó después, habiéndolo escuchado de segunda mano de alguien que estuvo en la cena familiar esa noche. Gavin había estacionado en la puerta, caminó por el lado cercano de la línea de la propiedad y fotografió el exterior. La puerta estaba cerrada con candado, así que no había entrado, pero había documentado lo que era visible, el porche, la puerta principal, el tablón de cedro sobre ella. Había mostrado las fotografías en la cena esa noche, pasando su teléfono por la mesa y describiendo lo que planeaba hacer con el lugar una vez que fuera suyo. Una fogata en el claro del lado este, muebles nuevos para el porche. Ese tablón de cedro sobre la puerta sería lo primero en quitar. Poner algo más acogedor en su lugar. Sus hijos podrían pasar los veranos allí una vez que lo tuviera todo arreglado. Lo dijo como uno dice algo sobre su propia propiedad. Pensé en eso el sábado por la mañana, mientras bajaba de la montaña. La noche anterior me había quedado en la cabaña, cociné en la estufa de leña y me acosté temprano sin llamar a nadie. No había nada que ensayar, porque los documentos lo decían todo y Kerr los tenía. En la carretera a la montaña detrás de mí, y el restaurante 40 minutos más adelante. Repasé lo que sabía. Gavin había estado en mi puerta el miércoles fotografiando la propiedad que planeaba poseer. Cla había ordenado la valoración hacía 2 semanas. El almuerzo de aniversario tenía 15 miembros de la familia, a todos los cuales se les había dicho que la transferencia estaba acordada. Nadie en esa sala conocía la cifra que se había movido silenciosamente de mi cuenta a sus vidas durante 6 años. Casi di la vuelta en la carretera. Ese impulso me acompañó durante aproximadamente 1 kilómetro, y luego lo dejé ir. No aparecer también tenía un costo, y dejaba la historia que Cla había estado contando como la única historia. Los papeles estaban listos. Kerr estaba despejando su sábado por la tarde. La única forma en que la cifra se haría real para esas 15 personas era si yo estaba en la sala cuando llegara. Seguí conduciendo. Llegué al Rie-Line Grill 12 minutos antes y me senté en mi camioneta en el estacionamiento, observando llegar a los parientes. El hermano de Cla y su esposa de Harlem, una prima con su esposo, la hermana de Jan de 2 pueblos más allá. 15 personas que habían conducido desde diferentes direcciones porque Cla les había dicho que la ocasión era importante. Todos ellos ya sabían, hasta donde sabían, lo que iba a pasar dentro. El comedor privado del Rie-Line Grill era un espacio largo y rectangular en la parte trasera del edificio, con una mesa con capacidad para 18 personas cómodamente. Enmarcadas había impresiones de crestas montañosas y una puerta corredera de madera que podía cerrarse. Jan había colocado el centro de mesa ella misma, velas blancas y vegetación invernal. El cartel de 35 años colgaba sobre las ventanas. 15 sillas se ocuparon en unos 20 minutos, a medida que los parientes llegaban de diferentes direcciones. Yo estaba cerca del extremo de la mesa, cerca de las ventanas. Gavin estaba frente a mí y 2 asientos hacia el centro, lo suficientemente cerca de Cla como para que pudieran hablar sin levantar la voz. Rita estaba a su lado. Ascher no estaba en el almuerzo, lo que noté y guardé en mi mente. Durante unos 20 minutos, fue un almuerzo de aniversario.
Cla hizo un brindis, su voz se puso un poco áspera en la parte de los 35 años, el tipo de aspereza que les sucede a los hombres que no están acostumbrados a hablar de cosas que les importan. Jan se emocionó. Alguien tomó una fotografía. El hermano de Cla contó una historia sobre los primeros años que hizo reír a Jan. Los panecillos pasaron 2 veces. Observé a Gavin al otro lado de la mesa. No estaba comiendo mucho. Estaba hablando, pero no a su manera habitual, no llenaba el espacio con historias sobre trabajos, vehículos o personas que habían fallado en cosas en las que él no habría fallado. Estaba gestionando algo manteniéndose a una temperatura controlada. Sus ojos se dirigieron a Cla 2 veces en los primeros 20 minutos. La primera vez, nada visible le devolvió la mirada. La segunda vez, Cla le dio un pequeño asentimiento, apenas perceptible. Casi dije algo entonces. Había estado pensando en ello durante el viaje, si debía decirlo antes de la emboscada o después, si debía poner el resumen de pago sobre la mesa antes de que Gavin pudiera abrir la boca y cambiar toda la atmósfera de la sala. Pero los papeles estaban en la oficina de Kerr, a 30 minutos de distancia, y el resumen, sin Kerr trayéndolo, era solo un trozo de papel, no una declaración. Necesitaba que la secuencia se desarrollara en el orden correcto. Después de que se retirara el primer plato y la mesa se quedara más silenciosa, Gavin se puso de pie. Dijo que el aniversario se sentía como el momento adecuado para sacar a la luz un asunto familiar. Dijo que se trataba de la familia, de lo que la familia hace el uno por el otro, y de cómo algunas cosas deberían decirse claramente en lugar de dejarse sin decir. Dirigió su mirada a lo largo de la mesa, y ésta se posó en mí. La sala cambió de esa manera inmediata y precisa en la que todos pueden sentir que algo se dirige a una persona específica antes de que lleguen las palabras. Tienes una cabaña en la montaña, ya pagada, y a nadie a quien llevar allí. Ni esposa, ni hijos, ni siquiera un perro. Subes allí con tu caja de pesca y te sientas solo en ese porche cada fin de semana. Esa es tu vida, una cabaña vacía y una hipoteca pagada. Dásela a alguien que realmente la llene. Se sentó como un hombre que deja una carga que había estado llevando por un tiempo. 15 personas lo habían oído. 3 me miraron, el resto miró el mantel, el centro de mesa, los bordes de sus platos. Rita estaba mirando a Gavin. Cla dejó su copa de vino sobre la mesa. Siempre has sido egoísta, Silas. Tu hermano tiene hijos. Tiene una familia en la que pensar. Él la necesita más que tú. Miré a Gavin y dije, no. Una sola palabra, plana, sin calor. La sala la asimiló. La expresión de Gavin cambió como cambia un rostro cuando algo de lo que estaba completamente seguro no sucede, cuando una puerta que siempre se iba a abrir permanece cerrada. Había construido 2 semanas de logística bajo la suposición de que la palabra no era accesible para mí dentro de esa sala, frente a esas personas, en esa ocasión. Se recuperó rápidamente. La necesito para la consolidación, dijo, su voz subió medio tono. El banco necesita un activo calificado en la solicitud. Salió al mismo tiempo que todo lo demás, antes de que cualquier filtro interno que debería haberlo detenido pudiera funcionar. El verdadero propósito llegó a la sala antes de que él entendiera que se había escapado. Rita dejó su tenedor en el borde de su plato. ¿Quieres usar mi cabaña como garantía? Dije. Para un préstamo de consolidación de deudas. Técnicamente se mantiene a tu nombre. Solo necesito que figure en la solicitud para que el banco tenga algo a lo que poner un número. No. La silla de Gavin se arrastró hacia atrás de la mesa con la fuerza suficiente para que varias personas la miraran. Se inclinó hacia adelante y su mano se extendió, estrellando mi teléfono contra el borde de la mesa. La pantalla se partió limpiamente en 2 direcciones. Los pedazos cayeron sobre el mantel. Una tía en el extremo opuesto de la mesa tiró de su silla hacia atrás. Jan emitió un sonido corto y comprimido que no llegó a ser una palabra. Un primo miró el cristal sobre el mantel y luego a Gavin. El brazo de Gavin seguía extendido. Señaló hacia la ventana, hacia donde estuviera la montaña. Desde aquí, ese pequeño cartel sobre la puerta. Eso sería lo primero que quitaría. Me puse de pie,
recogí lo que quedaba del teléfono y caminé por la puerta corredera de madera, atravesé el comedor principal y salí por la salida lateral. Dex estaba en el estacionamiento a 3 plazas de distancia, recostado contra su camioneta. Levantó la vista cuando escuchó la puerta. Miró el teléfono roto en mi mano y no preguntó nada. Metió la mano en su chaqueta y me ofreció su teléfono. Llamé a Kerr, trae los documentos. Ahora pueden verlo. Jan salió por la salida lateral unos 4 minutos después. Dijo que Gavin no lo había dicho con la intención con la que salió. Dijo que todos estaban emocionados. Había sido una larga acumulación. Todo esto podría solucionarse. Le dije que estaba esperando a alguien y que debería volver adentro. Volvió a salir 10 minutos después. Cla quería hablar conmigo en privado, dijo ella. Había cosas que no había podido decir claramente allí dentro. Le dije que lo que Cla quisiera decir, podía decirlo en la mesa. Kerr entró por la entrada principal a la 1:12. Traje oscuro, carpeta bajo el brazo, con el andar de alguien que sabe exactamente a dónde va y se mueve a la velocidad adecuada para ello. La anfitriona se dirigió hacia él y le dije que venía conmigo. Caminamos hacia la sala privada. Abrí la puerta de madera corrediza. La sala no había avanzado. Nadie había pedido nada adicional. Los panecillos estaban fríos. Gavin estaba en su silla, Cla en la suya. Rita miraba sus manos en su regazo. Los parientes que habían visto el teléfono golpear la mesa seguían en sus asientos. 15 personas en la quietud de quienes esperan entender de qué forman parte. Kerr dejó la carpeta sobre la mesa y se hizo a un lado. Me senté frente a Gavin. Abrí la carpeta y coloqué el resumen de pagos de una página en el centro de la mesa, donde todos pudieran leerlo. 6 años, dije. Señalé la primera línea. Impuestos sobre la propiedad de esta casa, $4.800 al año, cada año, comenzando el año en que te jubilaste, Cla. Pasé a la segunda línea. Seguro de coche para tu Silverado, Gavin, 3 años, $2.400 al año, comenzando el año en que tu póliza caducó y me llamaste desde una gasolinera. Pasé a la tercera línea. Riemont Academy, la matrícula de Ascher, 2 años escolares, $6.500 cada uno. Comenzando cuando Jan me dijo que había una situación en la escuela pública. Pasé a la cuarta línea. Seguro de hogar, 6 años, $1.600 al año. Volteé la página y la deslicé hacia el centro de la mesa. $58.600. La cifra se instaló en la sala. Ren, una prima que había conducido desde 2 condados más allá para el aniversario, lo estaba leyendo desde donde estaba sentada. Dejó su tenedor. Cla tenía una mano plana sobre el mantel, su pulgar presionado en la línea de impuestos sobre la propiedad, como si mantenerlo allí significara algo. Gavin, esa fue tu elección. Nadie te pidió que hicieras nada de eso. Alguien en el extremo opuesto de la mesa emitió un pequeño sonido. No palabras, solo aire liberándose lentamente. El tipo de sonido que sale cuando una cifra aterriza en algún lugar, y la gente no estaba preparada para que aterrizara. Nadie me dio las gracias por ello tampoco, dije. Pero pediste la cabaña y aquí estamos. Cla se inclinó hacia adelante. Eso es lo que hace la familia, Silas. Se ayudan mutuamente. No sacas un libro de contabilidad y haces cuentas. Entonces esto también es familia, dije. Deslicé el aviso de cese por la mesa hacia él. Todos los pagos se detienen esta noche. Jan se estiró para coger el aviso antes de que Cla pudiera alcanzarlo. Lo leyó con cuidado, sus ojos moviéndose lentamente por las líneas, y la expresión que cruzó su rostro fue una que no pude nombrar. Algo entre la aritmética y la llegada a un lugar para el que no se había preparado. Lo dejó plano con ambas manos, lo colocó sobre la mesa como algo que dejaba para siempre, y no habló durante mucho tiempo. Rita se inclinó y leyó el aviso por encima del hombro de Jan. Se reclinó en su silla. Miró a Gavin. Me dijiste que él estaba de acuerdo con esto. Iba a hacerlo, dijo Gavin. Creí que lo entendía. Siempre lo hace.
Tallé ese cartel el día que hice el último pago de la hipoteca, se lo dije a la mesa, no a Gavin. Diciembre, sábado por la tarde. Mezclé la tintura en la caja de la camioneta, tallé las letras a mano y lo clavé sobre la puerta. Nadie estaba allí porque nadie fue invitado, porque esa cabaña es lo único que construí de principio a fin que nadie más tocó, y yo sabía lo que significaba, no necesitaba que nadie más lo supiera. Rem miró a Cla al otro lado de la mesa. ¿Pagaste la escuela de Ascher todo este tiempo? ¿Sabías de esto? Le preguntó a Cla, no a mí. Su voz no era elevada, pero sí precisa, la forma en que la gente se vuelve precisa cuando algo ha cambiado y quieren estar seguros al respecto. Cla no respondió. Su pulgar seguía sobre el papel. Miré a Gavin. Dijiste que mi cabaña estaba vacía. Llené tu vida durante 6 años. $58.000. El pago se detiene esta noche. 20 palabras. La sala las asimiló de la misma forma en que una sala asimila una cifra específica y precisa que nadie esperaba que fuera tan grande. 15 personas haciendo el mismo cálculo al mismo tiempo, contrastándolo con lo que sabían sobre lo que gana un mecánico de tránsito, llegando al 14% y quedándose ahí. La boca de Cla se abrió y no salió nada. Volvió a mirar el papel, su pulgar no se había movido. Gavin, ¿es que puedes simplemente entrar aquí con un abogado y una lista y actuar como si esto estuviera resuelto? ¿Qué reenviará la demanda por el teléfono el lunes? Dije. Los impuestos sobre la propiedad vencen el 1 de marzo. Ese es tu problema ahora. Así no funciona la familia. La voz de Gavin se había tensado. No vienes aquí con un abogado y una lista y actúas como si te debiéramos algo. Tú tomaste tus decisiones. Hiciste cada uno de esos pagos porque quisiste. Hice cada uno de esos pagos, dije, y tú pasaste las últimas 2 semanas diciéndole a todo el mundo que esta cabaña ya era tuya. La sala experimentó un momento propio. El hermano de Cla, que no había dicho nada desde que salieron los documentos, dejó su copa de vino con cuidado. Una prima del lado de Jan miró el mantel. La escuela, dijo Jan en voz baja sin dirigirse a nadie en particular. Estaba mirando el aviso de cese que todavía estaba sobre la mesa frente a ella. La matrícula de Ascher. Creímos que Cla se estaba encargando. Se detuvo. Miró a Cla. Cla no dijo nada. Sí las pagaba, dijo Kerr. Lo dijo con la simplicidad con la que un abogado enuncia un hecho en una sala donde el hecho es ahora lo único que importa. Gavin intentó una cosa más. Se inclinó hacia adelante y dijo, ¿vas a hacerle esto a tu propio sobrino? ¿Quitarle la financiación de la escuela porque quieres dejar las cosas claras? No le estoy haciendo nada a Ascher, le dije. Su padre está muy endeudado y quería resolverlo con mi propiedad. Eso es lo que le está pasando a Ascher. Gavin empujó su silla hacia atrás de la mesa. Sus manos se metieron debajo del borde. Su mandíbula se movió sin producir una palabra. Miró a Cla, esperando que Cla hiciera lo que revertiría la situación, que presentara el argumento que invalidara la cifra. Cla miraba fijamente la línea del total, con el pulgar aún presionando la columna. Gavin se puso de pie, luego se volvió a sentar. Su respiración se había vuelto audible, el tipo lento y controlado que significa que algo se está manejando, algo que no quiere ser manejado. Rita cogió su bolso del respaldo de su silla y lo movió al asiento vacío junto a ella. Luego se movió ella misma a ese asiento. La distancia que creó fue pequeña y exacta. Todos en la mesa entendieron lo que significaba. Rem miró a Cla una última vez. No hubo respuesta. A la mañana siguiente fui a la comisaría y presenté una denuncia por destrucción de propiedad. La oficial de turno se mostró tranquila y profesional al respecto. Preguntó qué se había destruido. Describí el teléfono. Preguntó si tenía el dispositivo. Le entregué los 2 pedazos en una bolsa Ziploc en la que los había guardado la noche anterior. Preguntó cuántos testigos estaban presentes. Le dije que 15 en un comedor privado de un restaurante con cámaras de seguridad. Preguntó si había hablado con el restaurante. Le dije que había llamado al gerente el sábado por la noche antes de salir del estacionamiento,
y él había confirmado que el metraje estaba conservado. Tomó nota de todo, me dio un número de caso y me puso un formulario para firmar. Lo firmé, 40 minutos en total. Paré a tomar café de camino a casa y llamé a Kerr desde el estacionamiento. Le di el número de caso. El lunes por la mañana, la demanda civil fue enviada. Correo certificado, $1.200 de valor de reemplazo, plazo de 30 días para que Gavin respondiera. Los avisos de cese salieron esa misma mañana, uno para Clay-Jan en la dirección de la casa, uno directamente para Gavin, uno para Riemont Academy. Todos certificados, todos con acuse de recibo. 5 días después del almuerzo, el jueves por la tarde, llamaron a la puerta de mi apartamento. Abrí y encontré a Ascher en el pasillo, de 14 años, sosteniendo un sobresellado con ambas manos. No me estaba mirando. Sus ojos estaban en algún lugar alrededor de mi pecho, la forma en que un niño mira cuando le han dicho que haga algo que ya sabe que está mal, y ha decidido que la mejor estrategia es terminarlo rápido. Me tendió el sobre. Papá dijo que te diera esto. No lo cogí. En cambio, lo miré por un momento. Todavía no me miraba a los ojos. Pensé en los cheques de matrícula de Riemont, los 2 años de ellos. Pensé en Gavin sentado en su camioneta, en cualquier momento en que hubiera decidido que su hijo de 14 años era el instrumento adecuado para este encargo. ¿Te envió tu padre o quisiste venir? Le pregunté. Miró el sobre. Papá me envió. Asentí una vez. Dile que la respuesta no ha cambiado. Cerré la puerta suavemente. No cogí la carta. La factura de los impuestos sobre la propiedad llegó a casa de Cla el 1 de marzo. $4.800. Su nombre figuraba en ella por primera vez en 6 años. Mi primo me lo mencionó esa semana, en el transcurso de una llamada telefónica normal. Dijo que Cla había llamado a la oficina del tasador del condado buscando un programa de aplazamiento. El tasador había explicado que la cuenta había sido pagada por un tercero desde 2020, que el tercero había presentado un aviso de que ya no realizaría esos pagos, y que la factura ahora reflejaba el monto total adeudado. Cla les había dado las gracias y colgó el teléfono. No me ha llamado. El préstamo de consolidación de Gavin fue denegado. Sin la cabaña listada como un activo calificado, el banco rechazó la solicitud. La renovación de su seguro de coche llegó esa misma semana. Él no me ha llamado. La prima llamada Ren llamó a Cla y a Gavin la semana siguiente. Estaba organizando el bautizo de su hija en abril, en su iglesia en el condado de Arland, y no les estaba extendiendo invitaciones a ninguno de los dos. Le dijo a Cla, dejaste que Sila sostuviera a esta familia durante 6 años, y luego intentaste quitarle lo único que guardaba para sí mismo. No vamos a hacer eso en mi iglesia. Otros 2 parientes se quedaron callados en las semanas siguientes. No confrontaciones, solo ausencias, el tipo que se asienta cuando la gente ha visto algo suceder en una mesa y ha tomado una decisión privada sobre lo que significa. 2 semanas después del almuerzo, Gavin condujo hasta la cabaña. Debió ser un día de semana, porque las huellas de los neumáticos en la grava estaban frescas cuando llegué el viernes por la noche y el candado de la puerta estaba intacto. Había parado en la puerta. Desde la puerta, en un claro día de febrero, se puede ver la parte delantera de la cabaña, el porche, la puerta, el tablón de cedro sobre ella, con las letras que había dicho que quitaría primero. Se sentó en su camioneta en la puerta con el motor en marcha. No sé exactamente cuánto tiempo, pero lo suficiente como para entender lo que significaba el candado, lo que significaba ese tablón sobre la puerta y lo que significaba que su nombre no estuviera en ningún papel relacionado con ninguno de ellos. Luego dio la vuelta a la camioneta y bajó de la montaña. Si alguna vez has sido la persona que pagó por todo y te llamaron egoísta por decir que no, comparte esta historia. Deja un comentario. Cada historia en este canal se cuenta hasta el final. Cla tiene el aviso de cese en algún lugar de su casa. La factura del impuesto sobre la propiedad ahora es suya, de la forma en que las cosas se vuelven tuyas cuando la persona que las llevaba discretamente las deja y se va. El préstamo de Gavin está sin resolver. El seguro del coche es su problema. Ascher sigue en Riemont, y ahora alguien más es responsable de esos cheques. No conozco el acuerdo.
No necesito saberlo. Jan me envió una tarjeta unas 3 semanas después del almuerzo. Sin dirección de remitente, lo que significaba que ella misma había ido a un buzón en algún lugar y la había depositado, en lugar de que Clara la viera. Dentro decía que no había conocido el número completo y que lo sentía. Eran 7 palabras al pie de una carta de baraja, y la leí una vez, la puse en el mostrador de la cocina y no respondí. Entendí lo que quería decir. También entendí que había sabido lo suficiente y no había dicho nada durante 6 años, y que 7 palabras en una tarjeta de baraja no era el comienzo de una conversación que yo estuviera listo para tener todavía. El fin de semana pasado, subí el viernes por la tarde, 28 grados a esa altura, la carretera despejada, mi camioneta el único vehículo en la grava. La estufa de leña había calentado la cabaña a 72 grados para las 7. Mi caja de pesca estaba junto a la puerta. Cené, leí y dormí sin que nadie llamara. El sábado por la mañana, estaba en el porche antes de que la luz cruzara por completo la cresta. La línea de árboles estaba inmóvil. El aire a esa altura en febrero tiene una transparencia fría, donde se puede ver muy lejos, y todo a esa distancia está en silencio, y todo de cerca es exacto. El cartel estaba sobre la puerta, tablón de cedro Summit, acabado de nogal oscuro, letras talladas que corté a mano un sábado de diciembre, cuando la hipoteca estaba pagada, el porche estaba vacío y yo no necesitaba que fuera nada más. No le debo nada a nadie.